Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Bien. Como siempre díganme, estoy peinada. Más o menos. Porque alguien fue sincero. Vamos a abrir nuestra Biblia, Juan capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 43 en adelante. Juan capítulo 4. Desde el versículo 43 en adelante. Pero ya vamos a ir para allá. ¿Me avisa cuando lo tenga? Ok. ¿Cuántos han leído los evangelios? Juan, Marcos, Mateo, Lucas, sí, ¿verdad? Ok. A lo largo del ministerio de Jesús en la tierra, es decir, lo que está registrado en los evangelios, usted se va a encontrar con muchas personas que tuvieron un encuentro con Jesús y pidieron ver para creer. Esa famosa frase, ¿verdad? Repítala conmigo, ver para creer. Por ejemplo, los líderes de los judíos le dijeron en una ocasión a Jesús, estos versículos no los busques, se los voy a hablar así por encimita. Dice Juan 2:18, hablando a los judíos, le respondieron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué puedes hacer visible que nos haga creer en ti? En otra ocasión, en Juan 6:30, una multitud de galileos que Jesús acaba de alimentar, usted sabe, en la multiplicación de los panes y los peces, una de esas multiplicaciones, esta gente le dijo, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos, ¿vio? Y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué puedes hacer tú de físico, Jesús, de visible, de palpable para mí, que me ayude a creer? Es lo que la gente le estaba pidiendo. Pero fíjese que la enseñanza de Jesús es clara y es que es lo opuesto. Es creer para ver. Diga conmigo, creer para ver. Mira lo que dijo Jesús, por ejemplo, en Juan 2, 23 al 24. Primero Juan 4, 48. Hablándole a un hombre que pedía por la sanidad de su hijo, Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y esto era un tono de amonestación. ¿Por qué necesitan ver algo para creer que soy el Hijo de Dios o para creer en mí, que yo puedo sanarlos, que puedo liberarlos, que puedo bendecirlos? Y en otra ocasión, en Juan 2, 23 al 24, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Fíjese, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y usted me dirá, ¿y qué tiene de malo esta gente? Al final dice la Biblia que creyeron. Bueno, Jesús sabe, y nosotros debemos aprender esto hoy, que una fe que está fundamentada en lo que se ve puede no ser una fe verdadera o puede ser una fe demasiado frágil o superficial. Repito, una fe que está fundamentada en la probabilidad, en la posibilidad de que algo ocurra, en el que puedo ver manifiesto algo, esa fe en algún momento se va a encontrar insuficiente si es que la podemos llamar fe. Hoy vamos a hablar acerca de un hombre que está allí en Juan 4, de los versículos 43 al 54, que tuvo cierta fe, pero el Señor Jesús tuvo que amonestarle a una mayor fe. Su fe, vamos a ver, era demasiado superficial para la crisis en la que él se encontraba. Igual pasa con nosotros. Hay ocasiones en las que vivimos y todo está medianamente bien y la medida de fe que tenemos parece ser suficiente, pero el día en el que venga la crisis, pues todos tenemos estos tiempos y estas temporadas, puede ser que esa fe no alcance, no sea suficiente. Entonces debemos ir aumentando y ejercitando esa medida de fe. Ya no ver para creer, sino empezar a creer para que las cosas sean reales y entonces las podamos ver. ¿Amén? Entonces la fe realmente no puede fundamentarse en lo que vemos, sino en lo que oímos. En lo que oímos. Dice Romanos, este es un versículo que usted se sabe bien, 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otras versiones dicen, la fe es por el oír la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios. Es decir, mi fe no puede estar en lo que yo veo o en lo que dejo de ver.
sino en lo que Dios me dice, en lo que Dios me habla cuando yo escucho su voz en el lugar de oración. Entonces, no es por lo que vemos, sino por lo que escuchamos. Fíjense que Abraham, para mí, este título honorario de la fe, ¿verdad? El padre de la fe de Abraham, tiene mucho que ver con que él vio muy poco y escuchó mucho. Si usted más o menos ha ojeado la historia de Abraham, usted verá que esto es así. ¿Qué vio Abraham? Vio muy poco. Tuvo que esperar muchos años, desde la primera vez que escuchó a Dios y escuchó su promesa en Ur de los Caldeos, que tendría una simiente y una nación saldría de él. Tuvo que esperar muchos años para ver un hijo, Isaac. Mucho tiempo tuvo que esperar. Llegó a ver uno. Y no contemos con que casi lo deja de ver. ¿Se acuerdan? Porque el Señor se lo pidió. Y Él lo fue a entregar. O sea que casi deja de ver esa única luz de esperanza. Porque la fe es por oír, no por ver. Y ni siquiera llegó a ver toda la promesa cumplida, porque sí, una nación salió de Él. Pero Él la llegó a ver en su cuerpo físico, ¿no? Él no vio la nación de Israel. Y tampoco vio los hijos de la fe que saldrían de Él, que somos nosotros. ¿Me está entendiendo? Él vio poco, muy poco, pero muchísimo escuchó. Escuchó porque él tenía una relación con el Señor. Tanto hablaba y dejaba que Dios le hablara, que en una ocasión el Señor dijo, haré algo sin decirle primero a Abraham. O sea, el Señor estaba diciendo, tengo que hablar con Abraham. ¿Me está entendiendo? Así escuchaba Abraham. Y la promesa fue repetida en diversas ocasiones. Y él escuchó a los ángeles que le venían a decir, en este tiempo tu esposa Sara estará encinta. Y se acuerda que Sara se rió. Él sí escuchó, aunque a Sara le pareció loco y no lo pudo creer. Él escuchó mucho y vio poco. Por eso, para mí esa es una de las razones por las que a Abraham se le llama el padre de la fe. Y bueno, nos pasa a nosotros en esta vida como cristianos. Vamos a ver poco y tenemos que escuchar mucho si queremos ver algo. ¿Amén? Entonces es por lo que escuchamos, no por lo que vemos. En un mundo, hermano, en el que la maldad se multiplica, en el que cada día que pasa el amor se enfría, porque usted ve las circunstancias, ve las noticias, ve lo que pasa con los familiares, ay, que fulano pasó esto y aquello, todos los días están llenos de malas noticias y de cosas difíciles a las que nos enfrentamos no solo la gente que no conoce al Señor, sino también los cristianos. Ay, cristiano, este muchacho que es cristiano está enfermo, o le pasó esto y aquello. Estas son las noticias normales, porque la maldad se multiplica en el mundo. El Señor dijo que estas serían señales de su venida y se intensificarían hasta su venida. Esto es lo que vamos a ver. Pero en este mundo en el que nosotros estamos, hermanito, nos es necesario aprender la lección de la buena y la ciega fe, porque vamos a ver poco y tenemos que escuchar mucho. Nos es necesario aprender la lección de Jesús cuando nos dijo, y es que Jesús no escondía nada, Él nos dijo, en el mundo encontraréis aflicción. Nunca nos dijo que no nos iba a suceder nada, que nosotros íbamos a ser intocables. Él dijo, van a haber aflicción, pero, gloria a Dios por los peros de Dios, confiar, esa palabra es la fe. Confiar, pues yo he vencido al mundo. Pero esa victoria del mundo, parece que la viéramos poco, ¿verdad? Parece que con estos ojos naturales pudiéramos ver poco esa victoria. Porque parece, o se ve más, que esté reinando el mal, que esté reinando los enemigos, y la oposición, y la enfermedad, y las dificultades, y la persecución. Pero por eso fue que el Señor introdujo esa palabra allí, confiar. Porque no depende de lo que veamos, no depende del escenario, de lo difícil que pueda parecer, depende de lo que Dios nos ha dicho. Amén. Y Él dijo, confiar, he vencido al mundo. Y esto es lo que nosotros tenemos que creer. Ahora sí vamos a leer Juan 4, del 43 al 54. Jesús se encontró con este hombre con una necesidad, pero vamos a ver que a pesar de que su necesidad era terrible, pues tenía un hijo al borde de la muerte, era una crisis, como ya le dije, era una situación en la que de repente pareciera que no se podía esperar mucho,
Jesús se tomó su tiempo para primero enseñarle una lección de fe. Y esto me enseña algo acerca de cómo obra el Señor Jesús. Y es que hay pocas cosas más importantes que la fe. Hay pocas cosas más importantes que aprender a creerle al Señor. No importa lo rápido que tú sientas que necesitas que Dios haga algo por esto, primero necesitas que Dios te enseñe. Y tranquilo, que el Señor ha escuchado tu necesidad y la conoce y nada se ha salido de sus manos. Pero primero vamos a aprender fe. Amén. Ok, dice entonces, vamos a leer el versículo 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí vemos entonces que la gente de Galilea, dice el versículo 45, lo vuelvo a leer, dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto, ¿vio? Le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Otra versión dice que lo recibieron con alegría por causa de las señales que él había hecho. Esta es una nube de apariencia de fe. Una nube de apariencia de fe. Ellos decían creer en el Señor, pero meramente por lo que habían visto que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta. ¿Quién sabe qué vieron? Tal vez vieron milagros, tal vez vieron a Jesús haciendo la purificación del templo, tal vez vieron algún prodigio, algún portento, alguien ser sanado, alguien ser liberado, pero por esto visible que ellos vieron, entonces en esta ocasión creyeron en él y le recibieron con alegría. Pero esto, como ya le dije, puede ser una fe demasiado superficial. Este es el medio y el entorno de nuestro protagonista del día de hoy, un noble, una persona de la realeza. Galileo también, y seguramente esta era, pues ya veremos que Jesús tuvo que hablarle a su incredulidad, esta era también la condición de su fe. Había cierta fe, pero era demasiado débil, era demasiado superficial para lo que él estaba viviendo. Atención, hermanos, nosotros podemos vivir el día a día con cierta cantidad de fe, pero tenemos que empezar a aumentarla, pues puede que llegue el día en que esa medida de fe no sea suficiente, como para esta crisis a la que este hombre se estaba encontrando. Una fe que puede ver algo, por ejemplo, una fe que puede ver una pequeña nube y entonces creer que va a llover por causa de esa nube, puede no ser verdadera fe. Una fe que puede creer cuando hay una posibilidad, cuando un 70% dice que puede que sí, eso puede no ser fe verdadera. Amén. Así que si esa es nuestra fe, hay que empezar a apretar los tornillos, ¿ok? No podemos tener una fe simplemente suficiente como la del paralítico de Bethesda. ¿Usted se acuerda del paralítico de Bethesda? Él tenía una clase de fe, ¿verdad? Una clase de fe que le sacó de su casa todos los días para ponerse en ese lugar en el que las aguas se movían y el ángel tocaba las aguas y el que entraba era sanado, ¿se acuerdan? Él tuvo fe para salir de su casa siendo paralítico. ¿Quién sabe cómo llegaría hasta ese lugar? Pero había una fe que le sacaba de la cama, que permitió que él no muriera deprimido y que se postrara allí todos los días a ver el agua y a esperar que tal vez algún día le tocara a él su milagro. Esto es una cantidad de fe. Pero mire, hasta que Jesús le encontró, él no tuvo la fe suficiente como para vivir una vida en abundancia.
Él tuvo la fe suficiente para sobrevivir, para sobrellevar el día a día, para llevar encima un poco más la carga de la enfermedad y la incapacidad y de la vida y de sus desafíos. Él tuvo cierta fe, pero hasta que Jesús le llamó la atención, no empezó a vivir la abundancia de vida por la que Jesús ha muerto en la cruz para entregarnos. No podemos quedarnos con esa fe que nos hace sobrevivir, porque entonces nos encontraremos como Él, viendo a los otros que reciben su milagro sin poder recibir el nuestro. La misma pregunta que le hizo Jesús al paralítico es la que nos hace a nosotros todos los días. ¿Quieres ser sano? Ese es un llamado de atención a nuestra fe. Ese es un llamado a despertar. Es un llamado que nos dice, ya te acostumbraste a esa vida de sobrevivir, de escasez, de dolor por aquí, dolor por allá, de problemáticas familiares, del sueldo mínimo y solamente poder comerte la arepa con mantequilla. Ya te acostumbraste, pero yo te pregunto hoy, ¿tú quieres algo más? ¿Me entienden bien? Y esta no fue la única ocasión en la que Jesús hizo esta pregunta. ¿Se acuerda de aquellos ciegos? Dice Lucas 18, 41 al 42. Un ciego que gritaba y clamaba por el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Vio? Esto es lo que el Señor nos sigue preguntando a nosotros. Y qué bien habla esto de Dios, porque Él siempre está dispuesto a darnos más. Pero note que es una pregunta. El Señor no va a imponernos nada, ni siquiera su bendición y su dinero. Porque nos entregó libre albedrío para que nosotros decidamos. Entonces nos pregunta como un caballero, ¿quieres ser sano? ¿Y tú qué quieres que te haga? ¿Quieres salir de esa vida de solo sobrevivir y de paralítico para una vida de abundancia? Pues yo estoy dispuesto. Pero escuche, quiero escuchar tu respuesta. El Señor quiere escuchar nuestra respuesta. Que nosotros nos atrevamos y no respondamos como el paralítico, es que no puedo. ¿Se acuerdan cómo respondió él? Es que los otros tienen quien los ayude a meterles en el agua, yo no, por eso no puedo ser sana. El Señor no te está preguntando eso. Y es que tú jamás tienes que preguntarte cómo y cuándo lo hará el Señor. Simplemente tienes que decirle al Señor que lo quieres. Y el Señor se encargará del cómo y el cuándo. ¿Amén? Entonces no podemos conformarnos con la fe del paralítico. Tenemos que ir un poco más allá. Y fíjense que este hombre respondió, el ciego, dice, y él dijo, Señor, que vea. Entonces en el versículo 42 Jesús le dijo, ve, tu fe te ha hecho salvo. ¿Vio? Ve, tu fe te ha hecho salvo. La fe de él fue lo que le hizo responder que quería. ¿Me están entendiendo? La fe de nosotros es la que nos lleva a pedirle al Señor y a decirle lo que queremos sin reservas. Me parece que José creyó con atrevimiento, así como debemos creer nosotros. ¿Se acuerdan de José? José llegó a Egipto como esclavo, como lo menos valioso que pudiese existir un esclavo israelita comprado entre egipcios, pero el desarrollo de la historia de José nos hace ver que él creyó y pidió por cosas más grandes de las que tal vez un esclavo podría pedir. Porque fíjense que fue esclavo, sí, pero llegó a la casa de un hombre muy importante como Potifar y llegó a ser el más importante entre los siervos allí. Esa fue su fe y esa fue su petición. Voy a ser esclavo por la voluntad de Dios un tiempo, está bien, pero no voy a ser cualquier esclavo. Voy a ser esclavo en una casa importante y voy a ser el más importante entre todos. Eso es atrevimiento. Alguien en condición de esclavo jamás se atrevería a pedir por algo así, pero pues eso tenía el fundamento del Señor. Y ese fundamento también lo tenemos nosotros. Cuando estuvo en la cárcel, esto me encanta, imagínense, en la cárcel, un hombre con una condena, una sentencia, un delincuente, lo podría ver el mundo, pero ese delincuente le dijo al copero del rey, que sabía que saldría de la cárcel, háblale al rey de mí. Imagínese usted. ¿Qué hombre tan atrevido? ¿Usted se imagina un delincuente en la cárcel diciéndole, háblale a esa persona tan importante, al rey de mí? ¿Qué es esto? Hermano, esto es fe. Él estaba creyendo de forma atrevida. Él
estaría ante el rey. Y así fue, porque lo creyó y así lo pidió. ¿Me están entendiendo? José también creyó, cuando ya avanza la historia, que él podría sustentar a toda su familia y a la descendencia que saldría de su familia cuando le dice: traigan a mi padre y vengan todos a Egipto y aquí yo los voy a sustentar. Y acuérdense que estaban en el tiempo de las vacas flacas. ¿Se acuerdan, no? Pero él sabía que aún en el tiempo de las vacas flacas él podría sustentar a toda su familia y a la descendencia que saldría de él. Y así fue. No solamente lo sustentó a ellos, sino que salió de ellos la nación de Israel. Y cuando ya estaba por morir José, mire la fe, qué atrevimiento de José, le dice a sus hermanos, muchos años antes de que Israel saliera libre de Egipto, le dice a sus hermanos: cuando salgan de aquí, cuando el Señor les visite, mire esto, llévense con ustedes mis huesos. No, y que se me da la boca abierta. ¿Usted está entendiendo eso? Ese hombre estaba a punto de morir y él estaba ejercitando la fe más allá de lo que cualquiera de nosotros se podría imaginar. Yo sé que ustedes van a salir libres de aquí. ¿Cuántos años tendrían que pasar para eso? Muchos, y él no lo vería, pero él sabía que sus huesos seguían. Así es como nosotros tenemos que ver. Y así fue, se llevaron los huesos de José. ¡Qué tremendo! Si nosotros pudiéramos seguir estos ejemplos de creer con atrevimiento y pedir. Mire, esto es como con los padres, pensaba yo. Ese atrevimiento, usted sabe que hay un versículo en la palabra que dice que nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, ¿se acuerdan? Esa palabra confiadamente en inglés es una palabra que me encanta, es boldly, y significa atrevimiento del bueno. Una persona atrevida, que tiene confianza y seguridad y que puede ir por más porque tiene un peso de seguridad y de confianza. Eso se refiere con que entremos confiadamente y pidamos y creamos así también confiadamente, porque para eso entramos, para pedir el oportuno socorro, ¿sí o no? ¿Me están entendiendo? Es como con los padres, tú tienes una confianza innata con tus papás que te hace hablar con ellos sin sacar cita. Porque con las personas de la calle nosotros decimos, bueno, cuando conversamos nos tomamos un café, ¿qué día puedes tú? Sacamos la agenda, ¿verdad? Pero con los padres no, con los padres decimos, pipi, ábreme que estoy afuera. ¿Por qué? Porque está la confianza de ser atrevidos. ¿Me está entendiendo? Por eso los niños le abren la puerta a los papás sin tocar. Por eso en ciertas ocasiones hay que meter el botón, ¿verdad? Pero los niños hacen esto. ¿Por qué? Porque son sus padres y hay confianza. Me acordaba de mi sobrina Ana Cecilia. Desde pequeña nos impresionamos porque ella tiene una confianza y un atrevimiento de pedirle a los papás por iPhone y pulseras Pandora y bueno. Nosotros decíamos, ay Dios mío. Pero eso habla del atrevimiento y la confianza que ella tiene porque son sus papás. Así de sencillo. Qué bueno que nosotros tuviéramos esta confianza con nuestro padre. Tal vez los padres naturales se queden cortos y no puedan dar el iPhone y la pulsera Pandora, pero Dios jamás. ¿Me entiende? Qué bueno sería entonces que nosotros pudiéramos atrevernos a pedirle y a creerle al Señor. Miren lo que dice la palabra, se lo recuerdo porque seguro que se lo sabe de memoria, y si no se lo sabe de memoria, apréndaselo y dígalo todos los días para que se haga parte de usted. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No. Dígalo conmigo, dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Y usted cree que Dios es mentiroso? Así me emociona a mí esto de decirlo. ¿Y usted cree que Dios es mentiroso? No, Dios no es mentiroso. ¿Usted cree que Dios se queda corto? No, Dios jamás se queda corto. Pero es que a veces nosotros nos saltamos los pasos y no queremos cumplir el versículo. Nos encanta la parte de recibiréis, pero ¿y lo que viene antes? ¿Y lo de lo que pidiereis? ¿Y lo de en oración? ¿Me está entendiendo? ¿Y lo de creyendo? Si usted lo puede ver como una fórmula, a mí me gusta así: sume las partes, pedir, orar, creer, resultado, lo recibiréis. Pero nosotros queremos recibir sin pedir, ni orar, ni creer.
y le echamos la culpa a Dios de que la torta no salió. Le faltaron ingredientes. No puede ser la una sin la otra. A veces decimos creer, pero no oramos ni pedimos. Sí, yo creo que el Señor me va a bendecir, sí, yo creo que el Señor me va a sanar, sí, yo creo que el Señor me va a sacar de esta, que el Señor me va a dar un trabajo, que el Señor me va a dar para esto y aquello. Sí, yo creo, pero te pregunto, ¿estás pidiendo por eso? Recuerda que la fe, dice la Escritura, sin obras es, diga Romeo, es muerta. ¿Y cuál es la principal obra de la fe? La oración. La principal obra de la fe es que tú pidas por lo que estás creyendo. Entonces no basta con esa sensación, sí, porque todos tenemos una sensación de confianza en el Señor, que de repente estamos conversando y estás en una cosa difícil, y tú dices, sí, pero yo creo. Eso no es suficiente. Tienes que ir, ejercitar tu fe, ponerla por obra y pedir, para que entonces salga el resultado. ¿Amén? Y tampoco podemos entonces orar sin creer, porque tampoco saldría. Y muchos de nosotros también hacemos esto. Pedimos y oramos, pero realmente no le estamos creyendo al Señor. Y así tampoco va a resultar, ¿sabe por qué? Porque el que ora, pero no tiene esperanza de ser escuchado, deja de orar. Repito, el que ora y pide, pero no tiene realmente la esperanza de que está siendo escuchado, esa oración rapidito se apaga. Porque eso es como que tú vayas a hablar con alguien. Estos días yo estaba en el supermercado y yo estaba súper distraída leyendo los ingredientes de algo, y tú me decías, sí, ¿por qué esto y aquello? ¿Por qué esto y aquello? Y yo me desconecté, no le estaba escuchando. Llega un punto en el que me dice, hace así como que ya no voy a decir más nada. Y en ese momento reacciono y digo, ¿qué? ¿Qué me estaba diciendo? Perdón, me desconecté. Y yo, ya no te voy a decir nada. ¿Qué pasó? No tenía esperanza de ser escuchado, así que hasta allí llegó su hablar, su oración o su petición. ¿Me está entendiendo? Igual pasa con nosotros. Tú dejas de hablar con alguien que no te escucha, aunque tú sientes que no te escucha. Igual es con el Señor. Tú vas, oras y pides y dices, me voy a disciplinar, voy a hacer la hora de oración, voy a hacer ayuno, voy a hacer esto y aquello, pero si realmente no hay una fe que fundamente aquello, eso se va a parar. Entonces tenemos que creer, Señor, que nos está escuchando. Ahora, más adelante vamos a ver que no es lo mismo que Dios nos escuche a que Dios conceda nuestra petición. ¿Ah? Pero de eso hablamos un poquito más adelante. Dice Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esta parte me encanta. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Mire, esta es la razón por la que hay tantos cristianos más tristes que los inconversos. Hay tantos cristianos que están más tristes y más deprimidos y más cabizbajos que los que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque no piden y no reciben y su gozo no es completo. ¿Lo están entendiendo? Entonces, empecemos a pedir. Y ahí dice, nada habéis pedido. Eso también me encanta. Nada habéis pedido. Y es que esta es una palabra atemporal. Atemporal, es decir, esta es una palabra para todo el tiempo. O sea que si tú hoy pediste un Mercedes-Benz y lo recibiste, igualito el Señor te dice, hasta ahora nada habéis pedido. ¿Usted me está entendiendo eso? Así tú hayas pedido ayer la sanidad de un cáncer y hoy Dios te haya sanado, hoy el Señor te dice, hasta ahora nada me habéis pedido. O sea que todo lo anterior queda atrás y borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cosas mayores. Porque esa es la esencia de Dios. Porque de Dios no proceden cosas pequeñitas, hermanos. De manos grandes no caen bendiciones pequeñas. Ejemplos. Cuando el Señor multiplicó el vino en la boda de Caná, ¿se acuerdan? Hay muchos que empiezan a hacer las matemáticas y dicen, no, es que el Señor convirtió demasiada agua en vino. Eso, y la gente entonces dice que eso quiere decir que Dios permite que se emborrachen y que Dios está de acuerdo con eso. No, ¿sabe qué? Todo ese vino era para que quedara al final. Porque en esa cultura era muy raro, usted investigue, muy raro el alcoholismo. Era común para ellos tomar el vino de forma normal, con la comida, en una celebración, pero era muy raro el alcoholismo. Así que nadie se iba
a emborrachar. El vino quedaba. ¿Y sabe qué hacían los novios con el vino que quedaba? Lo vendían. Esta era una pareja pobre, porque el vino se acabó. Y el Señor tomó en cuenta no solamente que terminaran de tomar el vino para que no tuvieran la vergüenza de que se les acabó el vino, sino que les quedara para ellos poder venderlo y suplir su necesidad de comerse el casado. ¿Usted imagínese eso? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Igual con los panes y los peces. Cuando el Señor hizo la multiplicación, hubiera sido suficiente con que cada quien pudiera comer. Pero al final el Señor le dijo: recojan los pedazos que quedaron. Y 12 cestas se recogieron. De 5 panes y 2 peces. ¿Me entienden? Así hace Dios las cosas. Pero cuando creemos, ¿puedes creer atrevidamente? Sí puedes, porque tienes un Dios atrevido. Porque tienes un Dios que hace cosas grandes. Le voy a dar un ejercicio que el Señor me ha estado dando. Pida cada día por un poquito más. Es decir, si hoy ya tú puedes decir que crees por la arepa de la mañana, es decir, tú sabes que cada mañana tus platos van a estar llenos con la arepa con queso. Ya eso tú lo crees, ahí no hay duda. Tú no tienes duda de que Dios te vaya a dejar sin desayunar un día. Alcanza tu nivel de fe. El nivel de fe por la arepa con queso. Ahora te invito a que si en tu corazón siempre ha estado agregarle una lonja de jamón a la arepa, o tomarte el café con leche, y antes no lo habías hecho porque la leche está muy cara, y el jamón no es necesario si ya la arepa tiene queso, todos pensamientos de incredulidad, te invito a que hoy le empieces a creer y a pedirle al Señor por la lonja de jamón y el café con leche. Así quiere Dios que vivamos. Y veo las caras de asombro. Como que, ¿en serio? ¿En serio? Ese es el Dios que tú tienes. La cuestión es que tu incredulidad no te limite. Y es un ejercicio. Usted me dirá: uy, pero es que eso tira a lo avaro, ¿verdad? Porque es que nosotros deberíamos estar contentos y satisfechos con lo que tenemos. Sí, es que tú no te vas a quejar porque tienes una arepa con queso, simplemente vas a querer por más. ¿Quién está hablando aquí de quejarse y de ser malagradecido? Eso es otra cosa. Yo no te estoy diciendo que tú vas a ir a pelear a Dios y a decirle: ay, ¿por qué solamente como arepa con queso? Eso es lo que yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que vas a ir y vas a dar gracias al Señor por la arepa con queso, pero le vas a decir: papá, te queremos mañana por una lonja de jamón y café con leche. Eso honra a Dios, porque tú estás diciendo: tú puedes más que esto. Eso agrada y honra el corazón de Dios. Amén. Entonces así, velo como un ejercicio. Ve un poquito más allá. Ya agregaste la lonja de jamón, agregaste café con leche, ya agregaste café con leche, agrégale algo más. Para que ejercites tu fe. No es para que te vuelvas millonario y qué sé yo. No necesariamente. Pero para que ejercites la fe y el día de la crisis, tú te puedas enfrentar a ella listo y preparado, porque antes Dios ha hecho cosas más grandes por ti. Amén. Amén. En el caso del cuerpo físico, ¿verdad? Porque no solamente hablamos del dinero y todas estas cosas, porque, bueno, es una de las áreas que más nos cuesta, ¿verdad? Pero si hablamos también de la condición de nuestro cuerpo, también puedes ejercitar esto. Hay personas, por ejemplo, que ya creen que si se enferman, o si tienen una virosis, o si les da COVID, o qué sé yo, saben que pueden venir al Señor para pedir una rápida recuperación. Y han visto como en día y medio, ya están sanos, ya están bien. Y eso es sobrenatural, porque una virosis no se cura en un día. Pero tú le creíste por eso al Señor, y así el Señor lo manifiesta en tu vida. Te da una gripe y tú estás bien, y parece que no tuvieras nada, y al día ya se te fue todo. Es una obra sobrenatural de Dios. Qué bueno que alcanzaste ese nivel de fe. Ahora te invito a que creas por un poco más, y le creas al Señor, por ejemplo, por ese persistente dolor de cabeza que tienes. Yo le empecé a pedir al Señor por eso. Yo estaba acostumbrada a un persistente dolor de cabeza y un mareo que yo cargaba. Entonces, bueno, ni modo.
será el cansancio, será pues tener una bebé pequeña, qué sé yo. Y me había conformado por muchos meses hasta que la mamita mía que usted ve que tiene aquí casi me obliga a ir al médico. Y yo dije, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad para creerle al Señor. Y el Señor ha estado haciendo la obra en mí. Le puedo decir que tengo 2 semanas sin dolor de cabeza. ¿Pero por qué? Porque decidí creerlo. Antes estaba conformada como el paralítico, así de sencillo. Recibimos hasta donde creemos. Pero si pudiéramos creer un poco más, recibiríamos más. Entonces, si usted tiene un persistente dolor aquí, allá, en el hombro, en la pierna, usted utilícelo como una oportunidad para ejercitar su fe y empiece a creer y a pedir en la oración por eso. Amén. Y entonces nuestro gozo va a ser cumplido. Y entonces vamos a tener cara sonriente y vamos a poder decir, Señor, ¿cómo te va bien? El Señor me sana de aquí y de allá. Viene el Señor me dio la lonja de jamón y el café con leche. Aleluya. Y nos motivamos los unos a los otros en la fe. ¡Qué bendición! Tenemos que empezar a aumentar. Si la Escritura dice que nosotros con gusto vamos en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto, eso también habla de que nuestra fe debe ir también cada día en aumento hasta que sea perfecta. Amén. Vamos a leer el versículo 47, donde estamos leyendo, Juan 4, versículo 47. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Fíjese, vino a él. Vino a él es la acción de la fe de este hombre. Vino a él representa la oración y la petición de este hombre. A veces nosotros nos preguntamos, en esta situación, con este problema, con esta escasez, con esta enfermedad, con este problema en el trabajo, este problema familiar, ¿qué puedo hacer yo? A veces en verdad nos acostamos en la noche y empezamos, este es el momento de darle la cabeza. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué negocio puedo hacer? ¿Qué? Y se nos van las horas pensando qué podríamos nosotros hacer. Hermano, te digo hoy, lo mejor que tú puedes hacer es pedir y creerle al Señor. En ocasiones, no te estoy diciendo que no pienses qué negocio puedes hacer, pero en ocasiones, para ejercitar la fe, te va a ser necesario decir al Señor, no voy a pensar yo qué negocio voy a hacer. Porque me he dado cuenta que cuando empiezo a pensar yo qué puedo hacer, termino en un ciclo sin fin de ansiedad y preocupaciones. Así que papá, te lo voy a dejar a ti. Y no voy a pensar más en qué podría hacer yo, sino que voy a pensar en que tú vas a hacer algo. Y me voy a ocupar en venir a ti, es decir, en pedir creyendo. Amén. Es lo mejor que tú puedes hacer. Pedir y creer al Señor. Esto fue lo que este hombre hizo. Venir a Él. Ahora mire esto. La distancia de Capernaum a Canaán me llama mucho la atención. Jesús estaba en Canaán, el noble estaba en Capernaum. Y dice la palabra que cuando el noble escuchó que Jesús había venido desde Judea, que ese sí es un viaje largo, hasta Galilea, específicamente hasta Caná de Galilea, el hombre dijo, esta es mi oportunidad. Sin embargo, él tenía que hacer un pequeño viaje, 32 kilómetros, se dice que eran entre Capernaum y Caná. Le preguntaba a mi esposo y decía, como ir de Maracaibo a punta o visitar Cabimas, por ejemplo, es un viajecito, pero no es imposible de hacer. ¿Me entienden? Eso representa el esfuerzo de nuestra oración. No fue como quedarse en la casa sin hacer nada y esperar lo mejor. Agárreme la idea. No fue como quedarse en la casa y esperar lo mejor, bueno, que Dios lo haga. Sino que él emprendió un caminito para llegar a Jesús. Eso es el esfuerzo y la travesía de nuestra fe, de nuestra oración, hermano. Porque yo sé, mejor que nadie, porque a mí me cuesta mucho la oración. Yo sé mejor que nadie que la oración cuesta, sobre todo la oración de fe. Cuesta, ¿por qué cuesta? Lamentablemente cuesta por nuestra naturaleza caída, por nuestra carne, por nuestras incredulidades, por nuestras ansiedades, por nuestras preocupaciones, por nuestra pereza, por nuestra negligencia. Cuesta por muchas cosas, caídas que tenemos en nosotros. Sin embargo, cuando ese camino de oración y de fe se nos vuelva difícil, hermano, tenemos que pensar que ya Jesús recorrió la parte más larga del camino. Ya Jesús había venido desde Judea hasta Galilea, hasta Caná de Galilea. Y cuando el hombre escucha
que dice, venid a mí. Por eso la Biblia está llena de esta expresión, de Jesús diciendo, venid a mí, por ejemplo, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Venid a mí. ¿Por qué? Porque el Señor no viola nuestro espacio, como le dije, ni siquiera para bendecirnos, porque nos entregó libre albedrío, porque ese espacio de venid a mí es para que tú demuestres que es por amor que lo hacen y no por obligación. Ese espacio de venir a mí es para que tú ejercites tu fe y hagas que las cosas pasen. Ese espacio de venir a mí no es necesario a nosotros, pero ya han hecho la mayor parte. Así que cuando te encuentres pensando, Dios mío, que esto es muy difícil, es que creerle al Señor por esto, pedirle al Señor por esto y orar, es que cumplir ese tiempo de oración, esto es muy difícil, hermanito, recuerda con gratitud que ya el Señor se ha acercado la mayor parte, un poquito más y lo alcanzas, un poquito más y llegas a su encuentro. Velo desde esta perspectiva. Y es que es tremendo porque la Escritura dice cómo el Señor, dice la palabra, que llevó a Israel y lo sacó de Egipto sobre sus alas. Esto es tremendo. Ellos caminaron, pero la realidad es que espiritualmente Dios les estaba llevando, volando para encontrarse hacia Él, a Él. Igual pasa con nosotros. Desde la perspectiva humana decimos qué duro la oración, qué duro creerle al Señor, pero la realidad es que el Señor te está llevando sobre sus alas hasta Él. Amén. Seamos agradecidos en esto. Ahora, que descendiese fue la oración del hombre, ¿verdad? Desciende Jesús porque mi hijo está muriendo. Desciende. Hay muchas cosas que decir de esta parte, pero primero tengo que decirle, como ya le dije antes, que la oración de este hombre fue escuchada, pero no fue concedida. ¿Cómo así? El hombre oró, desciende. ¿Jesús descendió? No, Jesús no descendió. Jesús dio la palabra desde donde estaba. Le dijo, ve, le dijo, vive. Pero la petición del hombre era que él fuera físicamente con él hasta donde estaba su hijo y lo sanara. Jesús escuchó la oración porque escuchó la necesidad y la suplió. Sin embargo, no lo hizo como el hombre quería que lo hiciera. ¿Me va siguiendo? Dios escucha todas nuestras oraciones. Sin embargo, no tiene por qué concederlas todas. Y es que a veces no nos conviene que las conceda todas. Esto es como los padres con los hijos. Si Zoe, por ejemplo, me pidiera Coca-Cola, a mí, quiero tomar Coca-Cola, yo escucho su petición, tendría que denegarla, ¿sí o no? Tendría que decirle que no puedo concederle el vaso de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque para ella es sumamente dañino y para cualquiera, pero más para ella. Entonces, por el bien de ella, yo la escucho, pero no concedo. ¿Y qué pasa? Seguidamente, seguro, me voy a tener que enfrentar a un berrinche, como cualquier marido, ¿verdad? A un pequeño pataleo, ¿no? Y llorar y esto y aquello. ¿Qué hacemos nosotros en ese momento? Sé que no es tiempo para enseñar lecciones de padres e hijos, pero pues sépalo, para el que no lo sabía. Nosotros no podemos hacer la ley del hielo, no podemos ignorar al niño, no podemos decir, bueno, déjalo ahí que llore lo que quiera, vámonos. Esas no las podemos hacer, porque eso ministra abandono, eso ministra rechazo, eso ministra vergüenza. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Vamos a hacer lo que ellos nos dicen? No, ya dijimos que no. Acompañamos la pataleta. Usted ve ahí qué fastidio. Acompañamos la pataleta. Lloran, gritan, tú acompañas, estás allí. Los dejas llorar, los dejas gritar, los dejas patalear. Cuando tienes el momento para conversar con ellos, porque en algún momento se van a calmar, tú le vas a decir lo siguiente: entiendo que te duela, no puedo tomar Coca-Cola, sin embargo esto no es bueno para ti. Ya que tienes sed, ¿qué te parece si mejor te ofrezco este jugo de fruta? ¿Me estás entendiendo? Acompañamos la pataleta, escuchamos la necesidad era sed, pero no la concedemos como ellos querían porque para ellos era dañino, la concedemos como nosotros sabemos que es mejor. ¿Ya entendió? Así es Dios con nosotros, tal cual. Tal cual, porque Dios nos escucha, conoce nuestra necesidad y nosotros también hacemos tremendos berrinches cuando Dios nos dice que no. ¿Sí o no? Cuando Dios se tarda, cuando Dios dice no, cuando las circunstancias se ponen más contrarias que a favor, empezamos a quejarnos.
empezamos a sentirnos mal con Dios, a deprimirnos y a tener dudas, y por qué al otro Señor sí lo bendice, y por qué pasa tanto tiempo, y por qué si yo voy para la iglesia, por qué si yo estoy ayunando, por qué si... Esas son pataletas. Y sabes que son berrinches que Dios se calma. Perdóname la palabra, pero sí. Dios nos acompaña porque no se va. Nos dice, bueno, avísame cuando vayas a dejar de llorar. No nos hace la ley del hielo, sino que está allí. Su presencia está allí con nosotros. Y cuando le damos la oportunidad, entonces el Señor nos dice, entiendo y me identifico con tu dolor. Me identifico con tu incomodidad, porque Jesús se identificó con todos nuestros males y nuestros dolores cuando estuvo en la tierra, ¿sí o no? Él los vivió todos, así que te puede decir, entiendo lo que se siente, pero ¿qué te parece si te doy esto mejor? Y cuando nosotros vemos, como en la fotico de Facebook, que está de moda, ¿verdad? Que el Señor saca un peluche más grande que el chiquito que nos quitaron, entonces ahí empezamos a agradecer. El Señor siempre escucha la necesidad, siempre. Que lo vaya a hacer como tú quieres que lo hagas, y cuando tú quieres que lo haga, eso es otra cosa. Pero tu necesidad va a suplir. Amén. La oración de Marta y María fue escuchada, pero no concedida. Cuando Jesús llega al lugar, a la ciudad, a la casa de Marta y María, y Lázaro habían muerto, ambas le dicen lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. ¿Se acuerdan? Esa fue la oración de Marta y María. Ese era el deseo de su corazón. Esa era su petición, su fe. Ellas estaban pidiéndole al Señor que llegara antes de que Lázaro muriera y lo sanara de su enfermedad. Y el Señor escuchó la oración, pero no la concedió. Porque no lo sanó de su enfermedad. No lo evitó que muriera. Pero le pregunto a usted que conoce la historia, ¿no es mejor lo que Dios hizo? Lázaro resucitó. ¿Me está entendiendo? ¿No es mejor eso? Que Lázaro haya probado del poder sobrenatural de Dios que levanta a los muertos. Dios mío. ¿No es mejor esa experiencia del mover sobrenatural de Dios que Marta y María pudieran decir mañana, pero si Dios levantó a Lázaro entre los muertos, ¿qué es imposible para Dios? ¿No es mejor eso? ¿No es mejor aprender la lección de la fe? ¿Ya entendió? Por eso entonces a veces Dios nos concede, porque es mejor que aprendamos la lección de la fe primero, pero sí escucha. Porque al final el Señor sí levantó a Lázaro entre los muertos y sana, ya sin enfermedad. Amén. Ve, tu hijo vive, le dijo el Señor Jesús a su oración de siempre. Y es que la incredulidad le estaba dictando a este hombre noble que era necesario que Jesús fuera físicamente. Tal vez el hombre había visto a Jesús hacer algún milagro o alguna sanidad. Tal vez el hombre había visto cómo a otros Jesús les ponía la mano, cómo tocaba a los leprosos, cómo hacía al hombre y se les ponía los ojos a los ciegos, cómo le decía algo a las personas, como a la niña le dijo Talita Kumi. En fin, tal vez él había visto este mover del Señor, de estar presente y hacer una obra física, y por eso había algo dentro de él que le estaba dictando que era necesario que Jesús estuviera físicamente ahí. Pero ¿sabe qué? Eso se llama incredulidad. Salud. Eso se llama incredulidad. ¿Por qué? Porque para él no era suficiente la palabra de Jesús. Para él lo físico detenía el poder de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Para él, el poder de Dios no podía trascender las barreras y los kilómetros. Había incredulidad. Había incredulidad, y por eso el Señor tuvo que decirle: si no vieres señales y milagros, no creéis. Fue un golpe a su incredulidad. Y seguidamente le dijo: ve, tu hijo vive. Hermano, esto fue tremendo ataque de Jesús a la incredulidad de este hombre. El Señor le estaba diciendo: bueno, si tú quieres que tu hijo sea sanado, ejercita la fe y ve, no tengo por qué ir contigo. ¿Usted me está entendiendo? Y qué bueno cuando el Señor
Qué bueno cuando el Señor se decide a darle palo a nuestro corazón incrédulo. Aunque a nosotros nos cueste un poquito más y las situaciones se tornen un poco más desafiantes, al final del día vamos a resultar con una fe mayor, con una vida más victoriosa y más bendita, porque vamos a ser capaces de creer más y entonces de ver más. Pero sí, esto duele, se siente la dificultad, se siente el desafío, se siente el ataque, pero vale la pena. Mire, por ejemplo, tal vez el Señor golpee tu incredulidad haciéndote esperar más, por ejemplo. Tú dices, pero es que ya, yo tengo que ser sano ya, pero es que esta situación tiene que resolverse ya, y el Señor te pone a esperar. Ahí el Señor puede estar golpeando tu incredulidad. O cuando el Señor hace que en lugar de que el escenario se vuelva a tu favor, se ponga más difícil. Y tú dices, Dios mío, pero yo estoy orando y parece que todo estuviera resultando al revés. Parece que en lugar de hacerse fácil se estuviera haciendo más difícil. Entiende, hermano, el Señor está tratando con tu incredulidad. Es una oportunidad de aprender la lección. Déjate enseñar por el Señor. Tal vez el Señor te mande a hacer cosas locas y vergonzosas para golpear tu incredulidad. Perdón. Puede que el Señor te diga, no tienes nada en el banco, pero pregunta por presupuesto. Tal vez el Señor te diga, pregunta por Instagram, pregunta por aquí, ve para la tienda, escribe en una hoja cuáles son, por ejemplo, el precio de los materiales que necesitas para arreglar la casa, porque me imagino que como la mía muchas casas se van a estar inundando. Bueno, el Señor, ahorita no tienes nada para reparar la casa, pero el Señor te pone a que hagas la lista y vayas y pidas presupuesto y tú dices, papá, pero yo tengo 0 en el banco, menos 0. Y el Señor te dice, ve, ¿qué está haciendo el Señor? Está golpeando tu incredulidad y te está enseñando fe. Y la gente nepa dirá, mucho, te va a comprar un poco, tomamos atrás y van los asesores ahí, ¿verdad? Y al final tú dices, bueno, muchas gracias por todo. Esto es difícil, hermano. Dios mío, Señor, que no me vas a poner a hacer esta por esta lección, por ejemplo, ¿verdad? Es broma. Si toca, toca. Es vergonzoso, es difícil, pero vale la pena, porque allí el Señor te está ejercitando. Tú vas y le pones las manos a ese cuaderno, a esos precios y empiezas a orar. Y empiezas a pedir y el Señor lo hace. Si tú le crees, ¿no está bien? Tal vez el Señor te ponga a tocar cosas o a pisar algo. Porque la Biblia dice, todo lo que pisaréis con la planta de vuestros pies será vuestro. ¿No dice así? Entonces tal vez el Señor diga, no tienes casa, ve a buscar casa y pisa bien esa casa. Tócala aquí, tócala por allá. Haz la tuya. Y la gente dirá, Dios mío, ¿pero qué está haciendo otra persona? ¿Se acuerdan cuando hicimos una de las caminatas por acá de Campo Alegre? Eso era lo que el Señor estaba haciendo. Nosotros no estábamos evangelizando, estábamos caminando literalmente, ¿se acuerdan? Estábamos caminando solamente. ¿Y usted qué cree que estaba pasando allí? Nosotros estábamos diciendo al mundo espiritual, este terreno es nuestro. Y así lo ha hecho el Señor. Y así lo seguirá haciendo. Entonces no importa lo que el Señor te ponga a hacer y cómo el Señor golpea tu incredulidad, aprendamos la lección, que el resultado va a ser bueno para ti, para mí. Amén. Ve, tu hijo vive, entonces le dijo. Ahora, la sanidad de su hijo era un asunto importante, sí, pero era más importante que aprendiera la lección de la fe. Entonces, cuando parezca que Dios no está haciendo nada, que la cosa se está dificultando, como ya le dije, cuando el Señor empieza a golpear tu incredulidad, entiende que el Señor sí conoce tu necesidad, sí la está escuchando y sí la va a suplir en su tiempo y como Él lo quiere hacer. Tú tienes que permanecer en fe, en petición, en oración y en acción de gracia. Amén. Termino con esto. Dice allí, ayer a las 7, le dijeron los siervos. Él creyó, aleluya, fue y los siervos le dijeron, ayer a las 7 empezó a sanar tu hijo. Mire esto. Ayer a las 7 quiere decir que el viaje le tomó un día más. Lo que quiere decir que él fue con paso calmado y pausado. Esto es tremendo. Él llegó a Jesús corriendo porque había incredulidad. Pero llegó a ver a su hijo
o caminó a ver a su hijo y la respuesta del Señor con paso calmado y pausado. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que su hijo no iba a morir. Si él todavía creyera que su hijo iba a morir, él se hubiera apresurado por lo menos a buscar otro médico o a ver a su hijo por última vez, pero él sabía que podía ir tranquilo, él sabía que podía ir calmado. Evidencia de su fe. Dígalo conmigo, evidencia de su fe. ¿Y tú haces tu fe evidente? Porque a veces nosotros decimos, creo, pero estamos llenos de preocupaciones, estamos llenos de ansiedades, aún cuando vamos a orar no podemos orar, porque estamos pidiendo, Señor, y el Señor dice, Dios mío, ¿cuándo me dará chance a mí? ¿Cuándo me dará chance a mí? Evidencia de nuestra fe es que andamos tranquilos, calmados, pausados, porque nada va a pasar, nada malo va a pasar, nada que se salga de la mano del Señor va a acontecer. Esa es evidencia de nuestra fe. Pero ¿saben? El hombre creyó por una cosa, y nos conectamos con el inicio de nuestra palabra, porque escuchó. El hombre vio algo, no vio nada, hasta un día después. Y ni siquiera eso, porque escuchó a los siervos, ni siquiera vio a su hijo. El hombre no vio, el hombre escuchó algo. ¿Qué fue lo que escuchó? Las palabras de Jesús, que le decían, ven, tu hijo vive. Allí nace nuestra fe. Si tú no logras escuchar la voz de Dios, si tú no buscas escuchar la voz de Dios y no puedes recibir de Él palabra, ¿con qué sustentas tu fe? Imposible, porque Romano dice, la fe es pues por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es suficiente entonces decir yo creo, no, tienes que ir, por eso es que tenemos que ir a la oración, porque en la oración no solo pedimos, sino que le damos el tiempo al Señor para que Él nos hable. Y cuando Él nos habla, entonces nos hacemos de esa palabra. Y esa palabra es gasolina y combustible para nosotros, para empezar ese camino, pausado y calmado hasta ver las evidencias. ¿Amén? Entonces dale chance al Señor de hablarte. Cuando vayas a la oración, haz como yo. ¿Sabe qué hago yo? Yo batallo mucho con la ansiedad. Así que oro, le digo, Señor, primero voy a poner todas las peticiones. Rápido. Esto y aquello. Lo puse delante de tu presencia. Vamos a adorarte. Vamos a adorarte. ¿Qué me quieres decir tú? ¿Qué quieres que te diga, Señor? Ya te puse las peticiones. Si usted es como yo y está afanado y ansioso, ponga rápido las peticiones en la presencia del Señor. Póngalas rápidamente, esto y aquello, Señor, ya. Y decidas a creer en el Señor. Ya lo puso en su presencia, ya el Señor lo ha escuchado, déjele que Él lo haga y ahora calme su corazón y dispóngase a escuchar. Amén. Y es un ejercicio, ciertamente es un ejercicio. Pero mientras más lo practiquemos, más se nos facilitará. ¿Se acuerdan de la canción de Marcela? Como día en primavera, callada está mi alma para conocerte, tranquila está mi mente para escucharte hablar. No había entendido la canción hasta hoy, ¿verdad? ¿Ya entienden? Esa es la disposición que nosotros tenemos que tener cuando venimos al Señor si queremos escucharle. Callar nuestra alma, nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones y estar dispuestos a estar tranquilos para que el Señor nos hable. Cuando el Señor nos da una palabra y usted dirá, pero es que Dios no me habla a mí. Hermana, está bien. No siempre el Señor habla como violín y como así en visión, y no todos tienen don de palabra de ciencia, de sabiduría, qué sé yo. Hermanito, terminaste de orar, vete a la palabra. ¿No es esta la voz de Dios? ¿No es esta la palabra de Dios? Entonces no podemos decir que Dios no nos habla. En estos días vi una caricatura, era una Biblia, y un muchacho decía, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué este silencio? Y la Biblia le respondía y le decía, ¿y yo que estoy pintada? Es porque no tengo Netflix. Así es. Dios sí nos habla, pero tenemos que venir a escucharlo. Amén. Oremos. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Maravillosa tu palabra, Señor, que nos da combustible para seguir creyéndote. Aleluya. Te adoramos, Señor.
bendecimos tu nombre, porque eres bueno, porque has sido bueno con nosotros, Señor, porque eres tan bueno, aleluya, que quieres darnos más de lo que hoy tenemos, que quieres que alcancemos más de lo que hasta hoy hemos alcanzado. Eres tan bueno que nos das a manos llenas, que nos das con abundancia, que nos inspiras y nos llamas la atención para que vivamos ya no vidas de paralíticos, Señor, aleluya, sino vidas abundantes, llenas de bendición, días para ver el bien, Señor, aleluya, porque bien dijo Salomón, Señor, que el que no tiene la facultad de disfrutar los días, mejor es que hubiera sido un abortivo, mejor es que no hubiera visto la luz del sol, y así es, Señor. No queremos vivir solo para sobrevivir, no queremos simplemente que los días pasen y ya, queremos disfrutar de lo que tú has ganado en la cruz para nosotros, aleluya. Queremos disfrutar de tu gozo, de tu paz, de tus bendiciones. Con razón, aleluya, tú aderezas mesa enfrente de nuestros angustiadores, así es, Señor. Con razón, Señor, las bendiciones nos siguen cada día de nuestras vidas, así es. Esa es tu voluntad, ese es tu deseo. Únenos, apéganos a tu corazón, Señor. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, Señor. Perdónanos, Señor, y sana nuestros corazones. Si tal vez nuestro patrón familiar, de donde venimos, el lugar donde nacimos, tal vez si nacimos en un lugar donde hay pobreza, donde hay escasez, y las familias que conocemos también tienen la misma condición, tal vez en nuestras mentes esto parece lo normal, o pareció lo normal. Perdónanos, Señor, y sánanos, Dios, de estos patrones y de estos pensamientos. Tú tienes más para nosotros, aleluya. Sánanos, Señor, si en casa nos enseñaron solo por las pequeñas cosas, enséñanos tú por las grandes. Tú eres nuestro primer y principal papá, aleluya. Tú eres nuestro Padre y nosotros queremos imitarte a ti, Señor. Nosotros queremos imitarte a ti, aleluya, no a nada terrenal. Enséñanos a pensar y a ver como tú piensas y como tú ves, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por todo lo que tienes planeado para nosotros, aleluya. Porque si nosotros pudiéramos echar un vistazo en lo que tú has planeado, lo que tú deseas, lo que tú anhelas para nosotros, nos quedaríamos boquiabiertos, Señor, aleluya. Con razón tú le dijiste a Abraham que viera, que observara la tierra y que todo lo que pudiera ver sería suyo, Señor. Así es, Señor, tú nos mandas a ver, tú nos mandas a observar, Señor, porque así como el horizonte, así tanto, Señor, como los granos de la arena, así tanto, Señor, como las estrellas del cielo, esa es tu grandeza, y esa es la grandeza que tú quieres manifestar en cada uno de tus hijos. Enséñanos a ver como Abraham vio, Señor, en la fe, aleluya. Enséñanos a ver en el mundo sobrenatural y ya no estar pidiendo ver nada en lo físico, ni ninguna señal, ni nada manifiesto. No lo necesitamos, Señor, porque tú eres un Dios sobrenatural, aleluya. Porque nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque nosotros estamos como peregrinos y extranjeros en esta tierra, Señor. Lo que nuestros ojos ven no es nuestra herencia. Lo que nuestros ojos ven, Señor, no es nuestra parte, aleluya. Nuestra parte trasciende, nuestra herencia trasciende